El nieto de Fidel Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, concedió su primera entrevista exclusiva a un medio de los Estados Unidos, a USA Today, donde se declaró dispuesto a negociar con el presidente Donald Trump o cualquier representante designado por Estados Unidos sobre el futuro de Cuba. ¿Y qué nos dice esto? Obviamente que están desesperados porque saben que el régimen va a caer, pero también están desesperados por controlar el poder. Y por eso vamos a analizar esta entrevista, pero antes, ¿quién es el Cangrejo? Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Y por eso vamos a analizar esta entrevista, pero antes, ¿quién es el Cangrejo? Raúl Guillermo Rodríguez Castro es el nieto mayor de Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, es hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien fue el ex jefe de CAESA. Vamos a hablar un poquito acerca de esta empresa estatal. Y le dicen el Cangrejo porque nació con una malformación en la mano derecha que le operaron de niño porque nació con 6 dedos. Escolta, hombre de confianza de su abuelo Raúl Castro, coronel del ministro del Interior, y ejerce una influencia significativa tras las bambalinas. No tiene un cargo oficial público, pero sí supervisa muchos aspectos de CAESA, que es el conglomerado económico militar cubano. El Cangrejo, que aquí dice: me duele que las personas no puedan vivir como yo. Qué cara duda realmente. Él participa en temas de seguridad, en inversiones, en negociaciones y obviamente vive con privilegios gigantescos que contrastan con la crisis que atraviesa Cuba, ¿no? Es interesante cómo todos estos comunistas te hablan de justicia social, de igualdad, te hablan de luchar por los pobres, pero sin embargo vive una vida de lujos, de viajes, de ropa de diseñador, de relojes Rolex. Algo que él mismo obviamente lo ha tenido que reconocer. Y básicamente dice: me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo, pero me levanto todos los días para revertir esta situación. Miren, ¿saben qué? Este muchacho que concedió esta entrevista, la vamos a leer rápidamente, vamos a comentarla. Si se levantase todos los días para que la gente viva como él, lo primero que debería hacer es sacarse esos lujos de encima. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para criticar a un hipócrita comunista? Nieto de Raúl Castro quiere negociar con Trump el futuro de Cuba. Una entrevista que ha generado gran atención, que para algunos representa un posible puente, un gesto de apertura del régimen en medio de la crisis económica, de los apagones, de las sanciones de los Estados Unidos. Pero para mí personalmente, me gustaría saber su opinión, es un movimiento desesperado de alguien que está dentro del poder y cuya influencia depende del apellido Castro. Es alguien que quiere aferrarse al poder que su abuelo, que su tío abuelo Fidel Castro, su abuelo Raúl Castro, lograron por medio de la imposición de un régimen totalitario en el país. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 42 años, conocido entre los cubanos como El Cangrejo. Vamos a agrandar un poquito más esto. Ocupa ahora el asiento de ese poder de su abuelo en la misma oficina. Alto, de complexión robusta, con un par de penetrantes ojos verdes claros, de cabeza rapada, ropa de diseñador y una voz grave que recuerda a la de su tío abuelo Fidel. Estaba demasiado ocupado para atender la llamada de su abuelo de 95 años. No me considero un político, nunca me ha interesado la política, dijo Rodríguez Castro, pero si en algún momento la revolución me lo pide, lo haría. También dejó claro que nunca sacrificaría los principios de la Revolución Cubana de 1959 ni la soberanía del país. Es decir, no está dispuesto a dejar sus privilegios, y al decir que no sacrificaría los principios de la Revolución Cubana significa que tampoco está dispuesto a dejar el poder y que por eso está haciendo lo imposible, incluso si tuviese que venderse, curiosamente, a los Estados Unidos. Fuera de Cuba, sigue siendo un personaje prácticamente desconocido, no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno, lo cual nos muestra nueva vez más que esto es una cuestión elitista, de poder, de una especie de nobleza comunista. Porta el apellido Castro. Qué cara de durez, ¿no? Y rara vez aparece en los medios estatales cubanos. Tampoco antes había conseguido una entrevista en un medio de comunicación de Estados Unidos. Opera entre bastidores, pero ejerce una influencia, autoridad y peso político difíciles de ignorar, en gran medida gracias a su apellido. Miren lo que es la igualdad, ¿no es cierto?, del comunismo. Qué paradójico. Ahora es el joven Castro quien está en posición de negociar el futuro de su país.
El ex guardaespaldas de su abuelo dice que podría tratar directamente con el presidente Trump. Si me designan, puedo negociar con cualquier seleccionado por el gobierno de los Estados Unidos, dada la oportunidad, claro que con Trump. Aquí vemos una foto detrás a su abuelo Raúl con su tío abuelo Fidel Castro, dos asesinos. Realmente la hipocresía de estos comunistas, ¿no? A mí me impresiona eso más que nada. Me impresiona que te hablan de justicia social, de pobres, mientras que el pueblo cubano se muere de hambre y ellos viven como jeques árabes. El tiempo apremia, Cuba enfrenta una economía devastada, una crisis humanitaria y un bloqueo petrolero impuesto por la administración Trump. Claro, no pueden revender el petróleo ahora a China, de donde sacaban el dinero para sus lujos. La isla busca convertirse en la próxima Venezuela mientras Estados Unidos endurece las sanciones y eleva una amenaza militar que no se veía entre ambos países desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962. Rodríguez Castro podría convertirse en el puente entre ambos gobiernos. En la época de mayor poder Raúl Castro y de su hermano Fidel, era casi imposible verlos sin sus característicos uniformes militares verde olivo. Rodríguez Castro, en cambio, vestía unos jeans ajustados azul claro, una camiseta negra entallada de Hugo Boss y tenis Hermès, que eso debe costar más que lo que un cubano promedio recibe en dinero del gobierno en 10 años, seguramente. Sentado en la antigua oficina de su abuelo, ubicada en la parte superior del Palacio de Convenciones de La Habana, sede de la Asamblea Nacional, Rodríguez Castro expuso su visión para el futuro de Cuba y explicó por qué cree que es la persona indicada para hacerla realidad, ¿no? Curiosamente, tanta democracia, pero él se autoproclamó ya la persona indicada para hacer realidad esto. Criado por revolucionarios, Rodríguez Castro apenas ha comenzado a salir de la sombra de su abuelo, aunque fue preparado para liderar desde muy joven. Es el nieto mayor de Raúl Castro, hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien dirigió GAESA, el conglomerado de empresarios controlado por las Fuerzas Armadas cubanas que sostiene una parte importante de la economía de la isla. Creció en el mismo edificio donde vivían sus abuelos y se mudó con ellos cuando cumplió 18 años. Pasó parte de su juventud rodeado de altos funcionarios del régimen, generales, oficiales de seguridad, agentes de inteligencia y, por supuesto, antes de continuar, quiero compartir contigo algunas recomendaciones útiles. En el Valle de Elqui, en Chile, nace Altos del Rosario, tu refugio en el corazón del mundo. Un proyecto pensado para quienes entienden que el futuro se construye hoy. Parcelas de 5.000 metros cuadrados con casa modular incluida, títulos limpios y una ubicación estratégica en uno de los valles más seguros y bellos de Latinoamérica. Más de 300 días de sol al año, conexión con la naturaleza, potencial turístico y la posibilidad de tener un verdadero plan B para vivir, descansar o invertir. La preventa es limitada y hay pocas parcelas disponibles. Haz clic en el enlace o contáctalos directamente al número que aparece en pantalla para asegurar tu lugar en Altos del Rosario. Creció en el mismo edificio donde vivían sus abuelos y se mudó con ellos cuando cumplió 18 años. Pasó parte de su juventud rodeado de altos funcionarios del régimen, generales, oficiales de seguridad, agentes de inteligencia y, por supuesto, de su todopoderoso abuelo. Ese era el mundo que conocía. ¿Ven? Es como una dinastía, una especie de monarquía comunista donde el abuelo se lo lleva cuando cumple 18 años para poder formarlo en la toma del poder. Es decir, es una cuestión hereditaria. Fíjese lo que es la gran mentira, ¿no?, de esta revolución cubana. Por eso esto nos revela mucho, nos revela muchísimo. ¿Sabes cuáles son esos escoltas y personal de seguridad? De niño me fascinaba y era lo que aspiraba a ser. Pero con el tiempo aquellas aspiraciones infantiles inspiradas en el mundo de espionaje, bueno, ahí dice que quedaron atrás. Raúl Castro se aseguró de que desde la adolescencia su nieto asistiera a todas las reuniones importantes sobre los asuntos de Estado cubano. Ven qué interesante. Es el nieto preferido. Es el nieto que más quería. Lo apodaron el cangrejo porque nació con polidactilia en la mano derecha. Las cirugías que le hicieron en la mano. No fue un buen estudiante. Rodríguez Castro estudió en el Sistema Público de Educación de Cuba y se graduó en la Universidad de La Habana con licenciatura en Contabilidad y Finanzas. También cursó estudios en la escuela militar conocida como Los Camelitos. Con el tiempo alcanzó el rango de coronel en el Ministerio del Interior. La mayoría de los días se despierta alrededor de las 5 de la mañana, revisa informes clasificados de los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas de Cuba.
Guarda estos documentos en su portafolio de cuero Salvatore Ferragamo, miren qué humilde el muchacho, y más tarde comienza con lo que comenta con su abuelo a veces durante el almuerzo. Eh, bueno, en público llama a su abuelo ministro, el cargo que ocupó casi durante medio siglo frente a las Fuerzas Armadas de Cuba. En privado, simplemente es abuelo. Aseguró que tiene una comprensión diferente de la forma en que su abuelo y su tío abuelo trataron al pueblo cubano. Cuando Fidel Castro tomó el poder, tras derrocar a Fulgencio Batista, construyó un país con sistemas universales y gratuitos de salud y educación. Pero también encarceló a generaciones enteras de cubanos, supervisó juicios sumarios, les negó derechos humanos fundamentales, nacionalizó la economía y obligó a cientos de miles de personas a exiliarse. ¿Cómo defendés a tu abuelo? Es indefendible, ¿no? Y a tu tío abuelo. Rodríguez Castro contó que leyó por primera vez algo negativo sobre su familia cuando tenía 12 años. Lo descartó de inmediato. Yo conozco a estos hombres, son buenas personas. Los hombres que hicieron esta revolución eran justos, pero no eran bobos. Habla de la revolución cubana y de sus abuelos con una mezcla de nostalgia, relato histórico y tradición oral. Se refiere a ellos como lo haría cualquier nieto cubano profundamente admirador desde una visión idealizada de Cuba. Yo más bien diría ideologizada. Mi abuela era una persona extremadamente dulce, bueno, sigue contando ahí. El Cangrejo también formó su propia familia, habla de sus hijos. Miren ustedes el ateísmo. Yo no sé si tú eres creyente, mientras muestra un medallón con las iniciales de Fidel Castro Ruiz y Raúl Castro Ruiz. Pero si algo en lo que yo creo es en estos dos hombres, ¿no? Su fe en los próceres comunistas. Un comunista con tenis de marca. Muchos aspectos del estilo de la vida del joven Castro contrastan con la imagen de un eventual dirigente comunista. Está y creció rodeado de privilegios, en un país que ha vivido décadas de escasez casi permanente y disfruta de una vida con acceso a bienes privados, yates de lujos y la posibilidad de viajar libremente, algo obviamente totalmente fuera del alcance del cubano. Durante sus 20 y 30 años ganó fama de fiestero mientras recorría el mundo como agregado de Raúl Castro. Habla con entusiasmo del ritmo incesante de Nueva York, donde asistía a partidos de los Yankees desde asientos del terreno de juego. También admira el romanticismo y la gastronomía de París. Mira, cuando un cubano no puede comer y él admira la gastronomía de París. E imagina una Cuba donde sus ciudadanos puedan comprar foie gras en los supermercados. De Moscú destaca su opulencia. Fidel Castro era conocido por usar 2 relojes Rolex al mismo tiempo y regalarlos a los comandantes militares de su confianza. Rodríguez Castro lleva un Rolex de acero inoxidable en la muñeca izquierda. Entre 2024 y finales de 2025, Rodríguez Castro realizó al menos 23 viajes privados a Panamá a bordo de un avión privado donde fue visto realizando compras de artículos de lujo. A Panamá va a comprar. Así lo documentó una investigación conjunta del diario panameño La Prensa, el medio venezolano Armando Info y la organización Transparencia Venezuela en el Exilio y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodista con sede en Costa Rica. En uno de esos viajes confirmó que estuvo acompañado por la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, quien heredó el imperio de Gaesa tras la muerte en 2022 de su padre, ¿no? De Luis Alberto Rodríguez López Callejo. Recientemente Estados Unidos la sancionó por su vinculación a Gaesa. Rodríguez Castro, aún en sus 40 años, no negó que esos viajes ocurrieran. Afirmó que el objetivo era buscar oportunidades de inversión para Cuba. Me duele que las personas no puedan vivir como yo. Mi mayor pesar es que la gente pase trabajo, pero me levanto todos los días para revertir esa situación. Qué hipócrita, ¿no? Qué manera de justificar ante un medio su vida de lujo. Gaesa extiende su influencia por buena parte de la economía cubana: hoteles, inversiones inmobiliarias, constructoras, puertos, casas de cambio, servicios aduaneros y otros sectores. Sus ingresos en 2023 superaron más de 3 veces el presupuesto total del Estado cubano. Qué interesante. Rodríguez Castro ayuda a supervisar Gaesa, participa en alguna de sus operaciones y actúa como el enlace entre el conglomerado y su abuelo. Afirma que el término que mejor describe su función es apoyar. También sostiene que Gaesa representa una porción mucho menor de la economía cubana de lo que habitualmente se informa, alrededor del 15%. Y esos recursos se destinan a la compra de alimentos, medicinas y combustible. Rodrigo Castro, en los documentos oficiales, figura como responsable de la seguridad de los principales dirigentes de Cuba. En la práctica, también asesora sobre oportunidades de inversión, negociaciones y decisiones de política pública en cualquier ámbito que los dirigentes con funciones oficiales, como el presidente Miguel Díaz-Canel, consideren necesario.
La familia Castro ha sido vinculada, principalmente a través de Gaesa, con un lucrativo entramado de hoteles. Miren esto, hoteles, cuando viajan a Cuba, en realidad le están financiando la vida a estos comunistas. Por eso yo no voy a Cuba, por una cuestión de principios, y si voy a Cuba nunca voy a ver uno de esos hoteles. Un lucrativo entramado de hoteles, bancos, monopolios comerciales, negocios en divisas, complejos privados para extranjeros y cuentas en paraísos fiscales. La revista Forbes estimó la fortuna personal, esto es Forbes, lo publicó, lo negaron, que Fidel Castro murió con 900 millones de dólares. Rodríguez Castro insistió en que no posee riqueza propia. Asegura que su ropa de diseñador, los vehículos de lujo que utiliza en el extranjero y sus costosos viajes internacionales son financiados por amigos adinerados y admiradores. Que quisiera tener admiradores así, imagínense seguidores que te financien esa vida. Pocos de sus críticos consideran creíble esa explicación. Obviamente, no le creemos nada. Es un apasionado del gimnasio, pesas, es el jefe de Cuba, disfruta de cantar y bailar, algo que los cubanos tienen acceso a playas que los cubanos no tienen acceso. Y es un puente hacia los negociadores de Estados Unidos, porque obviamente no quiere dejar esa vida, el tipo no es tonto. Con el tiempo ha desarrollado canales de comunicación directos e indirectos con altos funcionarios de los Estados Unidos como el secretario de Estado Marco Rubio. Todos buscan influir en la política de administración de Trump hacia Cuba. Cuando habla de negociar con la Casa Blanca, Rodríguez Castro lo hace con absoluta convicción. Asegura que está decidido a no renunciar a la ideología por la que luchó su familia. Es un comunista. Pero es un comunista mediocre, porque si fuese un verdadero comunista no viviría como vive. Después de todo, afirma, fue su abuelo quien lo eligió para asumir ese papel. Sin embargo, según una persona que compartió varias comidas con Rodríguez Castro en La Habana durante los últimos meses, no parece ambicionar el poder político. No, le gusta la joda, como dicen en Argentina, le gusta la fiesta. Esa fuente sostiene que Rodríguez Castro cree ser el único capaz de responder a las exigencias de cambio de Estados Unidos sin renunciar a los ideales de la revolución. Es decir, se autopercibe líder para el momento correcto, básicamente. Raulito les ofrece mayor flexibilidad porque es una figura cuasi oficial. Es un militar, pero su papel es mucho más amplio de lo que refleja oficialmente. Él, Rodríguez Castro, habló por primera vez con Rubio en enero. Hicimos un video en ese momento, después de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Un mes después coincidió con Rubio en St. Kitts y Nevis. En abril sostuvo una reunión en el Palacio de Convenciones de La Habana con Jeremy Lewin, funcionario del Departamento de Estado que hasta hace poco supervisaba toda la asistencia exterior de Estados Unidos y era en la práctica el principal enviado de Rubio para los asuntos relacionados con Cuba. También estuvo presente cuando el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana en mayo. Hasta el momento, Rodríguez Castro, este muchacho, no ha sido sancionado. Interesante, ¿no? Él podría convertirse en el interlocutor capaz de impulsar cambios económicos y políticos en la isla. Lo cual es un tema porque cuando se hagan esos cambios económicos y políticos para mantenerse en el poder, hay muchos que lo van a festejar, miren qué bien, qué tipo abierto de mente, cuando en realidad es un tipo que quiere quedarse en el poder. Estados Unidos optó por negociar con Rodríguez Castro en lugar de Alejandro Castro Espín, único hijo de Raúl Castro, y que había sostenido las negociaciones con la administración Obama. Esta administración ha contribuido a crear a Raulito, ha logrado construir un consenso entre los distintos grupos del Estado cubano a favor de una apertura del mercado. Pero eso no basta para que quienes rodean a Rubio, que buscan un cambio político, no solo económico. En contraste, ningún integrante de la administración de Trump ha mantenido diálogo con el presidente cubano. Rodríguez Castro insiste que trabaja en sintonía con Díaz-Canel. Según Rodríguez Castro, Cuba está cumpliendo su parte de impulsar lo que él considera reformas profundas e históricas a su economía estatal. El 18 de junio, las autoridades cubanas presentaron un plan, todavía no ratificado por el Parlamento, con 170 medidas de amplio alcance para privatizar una importante parte de la economía socialista del país. Él aseguró que utilizó su influencia para sacar adelante estas reformas. La concesión más significativa contempla compensar a cubanos y estadounidenses cuyos bienes fueron confiscados durante la revolución. Rodríguez Castro, está reconociendo que se robaron. Por eso es importante ver estas palabras para analizar lo que esconden detrás. Está reconociendo que les robaron, aunque él usa la palabra confiscados.
pero los vamos a compensar. Bueno, nadie compensa a alguien si no le robaste o cometiste un crimen o algo contra esa persona. Y aquí ellos voluntariamente lo están haciendo. No es que los obligó un juez y es una injusticia. Voluntariamente dice, les vamos a compensar lo que les confiscamos. Cuba no representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, ni debe ser considerado un Estado patrocinador de terrorismo. El gobierno, bajo ciertas condiciones, estaría dispuesto a liberar a personas consideradas presos políticos, que hay más de 1.200 presos políticos en Cuba en este momento. Bueno, ahí habla un poco de los acuerdos, cómo su abuelo tiene un pedido de captura ahora por el derribo de aviones de los Estados Unidos en el 96. A mediados de abril envió una carta secreta a Trump. Esa carta fue confiscada en el aeropuerto de Miami. Estaba concebido como un mensaje enviado por un canal discreto. Planteaba propuestas de cooperación económica y de inversión. Solicitaba a Estados Unidos levantar las sanciones contra Cuba y advertía que el gobierno cubano estaba preparado para resistir cualquier acción militar estadounidense, pero fracasó porque la inmigración de los Estados Unidos le encontró la carta a este empresario cubano, se la confiscaron y al tipo lo deportaron de vuelta. Muy bien, una señal que le mandaron y que no se sabe si Trump tiene conocimiento del contenido de esa carta. Seguramente que sí. Al menos Marco Rubio seguro que sí. La Casa Blanca bloqueó una operación con una compañía que reparte petróleo en Cuba, en el Caribe. Querían hacer una negociación para que repartan petróleo en Cuba. La Casa Blanca bloqueó la operación y Rubio sancionó a quienes iban a hacer la operación desde Cuba el mismo día que se anunció el acuerdo. El episodio puso de relieve la capacidad de Rodrigo Castro para impulsar acuerdos entre Estados Unidos y Cuba, pero también dejó en evidencia que su margen de maniobra depende de las decisiones de los principales responsables de la política estadounidense hacia la isla, entre ellos Rubio, quien sostiene en términos generales que no existe un verdadero sector privado en Cuba, según una persona familiarizada con el asunto. Y ahí continúa hablando de lo que piensan algunos expertos acerca de qué lugar puede ocupar ahí. Es alguien con quien la Casa Blanca puede hablar, pero no puede actuar al margen del sistema político cubano. Por eso yo creo que el tipo simplemente está tirando un salvavidas para salvarse él mismo. Raúl Castro conservó su poder gracias a su cercanía con su hermano Fidel. La historia demuestra que las sucesiones familiares, ya sea en Corea del Norte o en Siria, suelen producirse mediante un férreo control autoritario, donde el verdadero traspaso de poder depende de quién controle las Fuerzas Armadas. El principal jefe militar de Cuba, el general Álvaro López Miera, de 82 años, ha sido aliado incondicional de Raúl Castro desde que ambos combatieron juntos siendo adolescentes durante la Revolución Cubana. No está claro qué piensa López Miera sobre el nieto de Raúl Castro. Rodríguez Castro es el avatar de Raúl Castro y concentra mucho poder mientras su abuelo siga con vida. Pero ¿qué pasa cuando Raúl Castro se muera? Ahí veremos, ¿no es cierto? Rodríguez Castro no quiso revelar las conversaciones con Washington, aunque aseguró que comprende la complejidad del momento. Y ahí habla de los cortes de luz que están ocurriendo estos días. De hecho, han habido apagones tremendos esta misma semana dentro de Cuba, lamentablemente. Las calles oscuras de La Habana vieja se extendían por kilómetros. Decenas de cubanos caminaban por el Paseo del Prado intentando escapar del calor sofocante de sus viviendas. Muchos se reunían cerca de los hoteles en busca de señales de Wi-Fi para sus teléfonos celulares. Interesante. Su visión para Cuba, dijo, pasa por alcanzar tanta prosperidad que es difícil imaginarla. Bueno, desde los años 50 vienen diciendo lo mismo. El modelo que imagina será innatamente cubana, incluso si toma elementos de Vietnam o China, dos países que evolucionaron desde economías de estilo soviético hacia modelos capitalistas con resultados exitosos aunque imperfectos. Pronto, aseguró, los cubanos podrán encontrar en Cuba todo aquello que buscan en otros países. No. Resulta evidente que Rodrigo Castro se ha convertido en una figura central de un proceso cuyo desenlace ha eludido a todos los presidentes de Estados Unidos desde 1959, el inicio de una etapa nueva para Cuba. Puede que Rodrigo Castro llegue o no a ocupar la cúspide del poder formal en la isla, puede incluso que nunca logre concretar el acuerdo que ambas partes buscan, pero en cierto sentido ya ejerce el mando. En las reuniones con altos funcionarios cubanos, todos le ceden la palabra.
Cuando recorre un pasillo, quienes lo ven se ponen de pie. En un restaurante su mesa es la única ocupada y cuando camina por la calle los cubanos paran lo que están haciendo para seguirlo con la mirada. Bueno, este es el artículo, la entrevista que quería compartir rápidamente para comentar acerca de lo que está pasando en Cuba. Es bueno actualizar para no perderse los acontecimientos y entender cómo se están desenvolviendo muchas de las acciones y muchas de las decisiones dentro de la isla caribeña. Obviamente que aquí esperamos lo mejor y la liberación de este pueblo de manos de estos criminales que han atormentado a toda una isla, todo un país por generaciones. Pero nuevamente me gustaría escuchar sus opiniones. Para mí, personalmente, esto es un movimiento desesperado de alguien que está dentro del poder, que obviamente se aprovecha de su apellido Castro para no perder sus privilegios. Esos privilegios que dice mentirosamente le gustaría que también los otros lo tengan. Si quisiese que los otros tengan sus privilegios, los invitaría o compartiría. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, gracias por ver este video y nos vemos la próxima.